Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Espero que todos estén muy bien, sanos y con ganas de escuchar sobre el cultivo en hidroponía, mejor dicho, el cultivo en sustrato. Mi nombre es Boaz y soy el gerente agronómico de Netafim México. Llegué de Israel a México hace 16 años. En aquel entonces el cultivo en sustrato estaba en sus pañales. Hoy en día hay muchos proyectos que cultivan hortalizas y berries en sustrato y con mucho éxito. En estos años la tecnología ha avanzado mucho, lo que hace el cultivo en sustrato más fácil, más seguro y más exitoso. Entonces vamos a empezar con la presentación. La presentación tiene 3 partes y vamos a empezar con la parte del riego. Okay, riego en hidroponía, mejores prácticas para un manejo exitoso de cultivos en sustrato. Perdón. Vamos a ver cómo producir más con menos, tips para cultivos hidropónicos. Una introducción. Vamos a empezar con los tipos de sustrato. ¿Qué es un sustrato? Es una media que no es el suelo. El concepto del cultivo en sustrato es que la raíz esté desconectada del suelo totalmente para cultivar bajo condiciones controladas y tener varias ventajas que vamos a ver más adelante. El primer grupo de sustratos son los sustratos inorgánicos inertes. Vamos a empezar con la perlita. La perlita viene de unas rocas de fuente volcánica, trituradas, como podemos ver aquí, y luego calentadas a 1000 grados. Y el efecto es como efecto de las palomitas de maíz. Se ve también algo parecido. La perlita tiene retención de agua, pero la gran ventaja de la perlita es su capacidad de aeración. Es estable a lo largo de los años, no se degrada como la materia orgánica y por lo tanto se usa en mezclas para dar aeración al sustrato para muchos años. El otro sustrato es la lana de roca, que se usaba aquí en México hace años, casi no se usa más por el tema de que no saben qué hacer con la lana de roca cuando se acaba el ciclo. Es un material que no es biodegradable, entonces hay un problema qué hacer con el material. También viene de 3 tipos de rocas, calentadas a 1500 grados, luego enfriadas lentamente para formar las fibras. Estas fibras luego se pegan con un pegamento especial para formar bloques o slabs. El tercer sustrato inorgánico inerte es el tezontle o la piedra volcánica. Está en la naturaleza, hay bancos de tezontle en varias partes en México. Hay diferentes tipos de tezontle, diferentes tamaños. Lo que se hace es cernir el tezontle para separarlo a diferentes tamaños de partícula. Luego se hace una mezcla entre las partículas para lograr la mezcla ideal. Una mezcla ideal es una mezcla que tiene, por un lado, retención de agua y por otro lado, que tenga también buena aeración. Y siempre buscamos que un sustrato tenga buen drenaje, por un lado, por otro lado, que también tenga retención de agua. La capacidad, o sea, se llaman inorgánicos inertes porque la capacidad de intercambio catiónico de estos sustratos es muy baja. La capacidad de intercambio catiónico se expresa en miliequivalentes por 100 gramos de sustrato. En este caso tenemos 2 a 3 miliequivalentes por 100 gramos. Aquí abajo podemos ver qué es la capacidad de intercambio catiónico. Es básicamente la capacidad de la arcilla y de la materia orgánica para retener cationes. Cationes son los iones que tienen carga positiva. La arcilla y la materia orgánica tienen en su superficie cargas negativas, entonces negativo y positivo se conectan y es como una reserva de nutrientes que tiene el sustrato.
estos nutrientes, estos iones, pueden ser liberados hacia la solución de acuerdo a la concentración de cada ion y de acuerdo al pH. Entonces, este primer grupo de sustratos inertes tiene muy baja capacidad de intercambio catiónico. El segundo grupo son sustratos orgánicos, no inertes, tienen capacidad de intercambio catiónico mucho más alta, 70 a 100 miliequivalentes por 100 gramos. En este grupo encontramos la fibra de coco. La fibra de coco es un producto derivado de la corteza de los cocos. Se separa la corteza de la semilla o del coco. Se lava, se muele, se separa diferentes tamaños y se deja en compostaje hasta llegar a la relación carbono-nitrógeno adecuada, que es más o menos 80:1. El otro sustrato es el peat moss o la turba. Viene también de un proceso de compostaje de materia orgánica, de un musgo. Y estos son los sustratos. El peat moss tiene un pH relativamente bajo. Por eso le gusta, al arándano le gusta tener un ambiente con peat moss, le gusta el pH bajo. La fibra de coco tiene un pH ligeramente ácido, 6.5. Normalmente hay que lavarla porque contiene sales. Hay que lavarla al principio con agua o también con aplicación de nitrato de calcio. Las características físicas son varias, pero me voy a enfocar en el contenido de agua y de aire. Aquí podemos ver en este pastel que entre 40 y 50% del sustrato son las partículas sólidas. Luego tenemos los poros, ¿sí? Y en poros, los poros pueden estar llenos de aire o de agua. Normalmente los poros grandes se drenan rápido y aumentan la capacidad de aeración del sustrato. Pues un sustrato que tiene partículas más grandes tiene también mayor capacidad de aeración. Los poros pequeños retienen el agua y contribuyen a la capacidad de retención de agua del sustrato. ¿Okay? Entonces, sustratos con partículas más pequeñas tienen mayor retención de agua. La textura del sustrato se cambia a lo largo del tiempo, especialmente si es un sustrato orgánico. Un momento, por favor. Ok. No quise poner una tabla con las características de retención de agua y de aire de los sustratos porque se varía. Se varía mucho. Perlita, por ejemplo, puede ser de granulometría grande o pequeña y con eso se cambian las características. Entonces, lo que yo recomiendo, si quieren conocer bien a su sustrato, es hacer una prueba de campo. Entonces, para esta prueba, usa un sustrato seco en un volumen conocido, en un contenedor sin agujeros de drenaje. ¿Okay? O puede tener agujeros de drenaje, pero tapados. Y la primera prueba es buscando el porcentaje de porosidad, el espacio poroso del sustrato. Para eso, agrega agua medida al sustrato hasta saturarlo y ver agua libre en la superficie, ¿sí? Arriba. Divide este volumen de agua que agregaste para llegar a esta situación entre el volumen del sustrato y multiplícalo por 100. ¿Okay? Este va a ser el porcentaje de porosidad. Luego vamos a buscar el porcentaje de aeración. Una vez que el sustrato esté saturado, abre los agujeros de drenaje y drénalo a un recipiente. O sea, hay que colectar el agua que sale.
Mide el volumen de agua que se haya drenado. Divide este volumen de agua entre el volumen del sustrato y multiplícalo por 100. O sea, todo el agua que drenó dejó poros sin agua o poros con aire, y esta va a ser el porcentaje de aeración del sustrato. ¿Cuál es el porcentaje de retención de agua? Es básicamente la porosidad menos el porcentaje de aeración. Es todo el agua que quedó después del drenado. Hacemos volumen de agua para saturación menos el volumen de agua drenada, dividido entre el volumen del sustrato y multiplicamos por 100. ¿Ok? Hacen nuestra prueba a un sustrato nuevo, pueden repetir o sea, a lo largo del tiempo. Ya con plantas es un poco complicado, pero pueden comparar entre diferentes tipos de sustrato cuando tienen ofertas de diferentes productos. El siguiente punto es la influencia de la configuración del contenedor sobre la retención de agua y la aeración del sustrato. Si vemos un contenedor, ¿ok? Esta es su parte alta, esta es su parte baja. Tenemos la parte sólida. Obviamente la distribución no es así, pero vamos a ver el porcentaje. Tenemos el 50% de la fracción sólida, ¿sí? Que siempre tenemos este porcentaje, no se varía de acuerdo a la altura, pero lo que sí se varía de acuerdo a la altura es el porcentaje o la distribución entre aire y agua. ¿Okay? Cuando estamos arriba, tenemos más aire y menos agua. Conforme vayamos bajando, se disminuye el porcentaje de aire y se aumenta, como pueden ver aquí, el porcentaje de agua. Entonces, siempre abajo tenemos más agua y menos aire que arriba. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Porque el agua fluye rápido por gravedad. La gravedad es una fuerza fuerte, especialmente en sustratos porosos, fluye hacia abajo el agua y se concentra abajo esperando a la salida. El agua cuando llega abajo no tiene la ayuda de la gravedad para salir del contenedor y depende del movimiento de agua que viene desde arriba. Entonces aquí tenemos que tener una capa más porosa para facilitar la salida del agua de drenaje hacia afuera y no tener tanta acumulación de agua en esta parte. ¿Okay? Acumulación de agua es falta de oxígeno, la raíz puede asfixiarse y morir. Bueno, la hidroponía es el método de cultivo más eficiente. ¿Sí? Provee disponibilidad óptima de agua y de oxígeno. Nos permite manejar concentraciones óptimas de nutrientes, evitar salinización y provee sanidad radicular. Es un volumen pequeño que lo podemos cuidar, está desconectado del suelo. Si hay algún problema de enfermedad radicular, podemos aplicar un fungicida directamente a la raíz. Ahí va a actuar el fungicida en un volumen pequeño y va a tener mayor eficiencia. ¿Okay? Cuando se mide eficiencia de un sistema, se maneja un concepto que es el rendimiento del agua o la eficiencia del agua y se expresa en kilogramos por metro cúbico de agua. Y de acuerdo al sistema de cultivo, podemos ver que se cambia la eficiencia. Por ejemplo, producción en campo abierto en suelo en Israel y en Almería hay 16 kilogramos por metro cúbico de agua. Invernaderos de plástico sin calefacción, 30 kilogramos por metro cúbico. Invernaderos de cristal o de vidrio con control de clima y enriquecimiento de CO2, 45. Y si a este invernadero le agregamos también reciclaje de agua, vamos a tener 67 kilogramos por metro cúbico de agua.
Bueno, pero también representa retos, ¿sí? El bajo volumen por planta, estamos hablando en bolis o en slabs, 3 a 4 litros por planta. Los cambios son muy rápidos. Cambios de temperatura, cambios de conductividad eléctrica, cambio de humedad, cambio de pH. Todos esos cambios son rápidos. Entonces tenemos que hacer las cosas con mayor precisión y estar más al pendiente también. Salinización del sustrato también es un desafío. Si aplicamos sales al sustrato, las sales vienen del agua y vienen de los fertilizantes. Y si no drenamos suficiente y no estamos al pendiente de la conductividad del sustrato y del drenaje, podemos salinizar el sustrato. Y lo podemos hacer muy rápido. Y luego tenemos que asegurar una óptima distribución de agua, porque queremos aprovechar todo el volumen del sustrato. No queremos dejar manchas salinas o secas donde la raíz no va a querer crecer. Queremos aprovechar todo el volumen del sustrato. Vamos a hacer un cálculo simple del volumen de media, o sea, de suelo o de sustrato por planta, donde puede crecer la raíz, por donde puede tomar su agua y sus nutrientes. En suelo, si consideramos 1,92 m entre surcos, son 5 surcos en un gablete de 960, y una franja húmeda de 0,6 metros de ancho por 0,8 metros de profundidad y 30.000 plantas por hectárea. Esto es en suelo. Vamos a tener un volumen por planta de 83 litros. Ahí es donde la raíz puede crecer. En sustrato, en las mismas condiciones, pero bolis de 18 litros con 6 tallos. Es la configuración que se usa para tomate, 3 plantas injertadas, cada planta 2 tallos en tecnología alta. Entonces tenemos 3 litros por planta, 3 litros de sustrato por planta. La diferencia la puse como comparando vehículos, ¿no? El suelo es un medio grande, da estabilidad, pero los cambios son lentos. Cambios lentos puede ser bueno, puede ser malo también. Cambios lentos dan una capacidad buffer, nos permite equivocarnos. El problema es que cuando nos equivocamos, ahora para corregir también es lento. Entonces tenemos que también cuidarnos y no equivocarnos tanto. Sustrato es rápido, todo es rápido, podemos movernos rápido, hacer cambios rápidos, pero también tenemos que saber manejar, ¿no? O sea, saber manejar una motocicleta y hacerlo con cuidado. El tip número 1 es: elige la combinación adecuada entre el tipo de sustrato, el contenedor y el tiempo de uso. Si usas contenedores poco profundos, asegúrate de elegir un sustrato poroso. ¿Ok? Este boli tiene una altura de 10 a 12 centímetros. ¿Sí? Es poco profundo. Por lo tanto, lo ideal es manejar un sustrato poroso, ¿sí? Para dar más aeración. Ya vimos que baja altura significa más mayor contenido de agua. Entonces tenemos que dar aeración al sustrato, eligiendo un sustrato de textura más gruesa, más poroso. Si vas a usar el mismo sustrato durante muchos años, como en el caso del arándano, y quieres mantener buena aeración, en todos los cultivos hay que buscar buena aeración, pero hay cultivos que son más susceptibles al exceso de agua, como es el arándano. Entonces asegúrate de elegir un sustrato poroso. En este caso, la fibra de coco es una fibra de coco de textura gruesa, muchos chips, muchos pedazos. Y aparte también se usa la perlita, que ya vimos que la perlita asegura buena aeración a lo largo del tiempo, porque su
granulometría no se cambia a lo largo de los años. El tip número 2, use el riego por pulsos adecuadamente. ¿Okay? Los pulsos proveen primero frescura al sustrato. El agua en la manguera se calienta. Usamos normalmente manguera blanca-negra para disminuir este efecto. Y también los bolis tienen color blanco por fuera y negro por dentro para reducir este calentamiento, pero el agua en el boli, en el sustrato, se calienta. Para mantener la frescura tenemos que renovar el agua, no dejar que el agua se caliente dentro del sustrato mucho tiempo. ¿Por qué es importante la frescura? Porque con la frescura disminuimos la tasa de respiración de la raíz. La raíz respira como nosotros y con eso consume oxígeno y consume azúcares. Así que en lugar de usar los azúcares para crecimiento, para asimilación activa de nutrientes, la raíz lo gasta en altas temperaturas, lo gasta en vano por respiración. Entonces bajamos la temperatura, bajamos el consumo de azúcares y dejamos más reservas de azúcares para crecimiento y asimilación de nutrientes. Aparte, la frescura también aumenta el contenido de oxígeno disuelto en el agua. Aquí podemos ver que a mayor temperatura disminuye el contenido de oxígeno disuelto en el agua. Recuerdan que la raíz asimila el oxígeno disuelto en el agua, lo necesita disuelto en el agua para poder asimilarlo. Luego los pulsos proveen alta disponibilidad de agua y baja conductividad eléctrica cerca de la raíz. Cuando la raíz toma agua, la zona cerca de la raíz se seca y se aumenta su conductividad eléctrica. Si esperamos mucho tiempo entre pulso y pulso, vamos a dejar la raíz en un ambiente con conductividad eléctrica y esto afecta la toma de agua por la planta. Buena oxigenación del agua, que ocurre cuando el agua está en movimiento y viene en contacto con el aire. Cuando regamos en pulsos cortos y frecuentes, hacemos que el agua viene en contacto con el aire, se oxigena y la raíz puede disfrutar, además del agua, también del oxígeno. Riego por pulsos. Aquí podemos ver un ejemplo de una gráfica de un sensor de humedad volumétrica que manejamos. Está puesto en el sustrato y la gráfica, la línea roja, es la fluctuación en la humedad de acuerdo a los riegos. Los riegos son las columnas azules. ¿Okay? Podemos ver que cada riego resulta en un aumento en la humedad del sustrato. El número de pulsos depende del sustrato. ¿Sí? Un sustrato poroso necesita mayor número de sustrato y más pequeños. De su edad, la edad también afecta la porosidad y la retención de agua por el sustrato. Entonces, a mayor edad hay que cambiar también el manejo de riego. Depende también del ritmo de transpiración. Cuando tenemos transpiración alta, hay que regar con más pulsos o pulsos más frecuentes que cuando la transpiración está baja. Y también depende del efecto que queremos generar en la planta. Si queremos la planta vegetativa, vamos a dar muchos pulsos cortos y vamos a mantener la humedad en el sustrato siempre relativamente alta. Si queremos la planta generativa, podemos dar pulsos más largos y más espaciados para generar como un mini estrés entre riego y riego, lo que hace la planta generativa y la lleva a procesos más productivos. Asegúrate que el sustrato empiece a drenar antes de entrar al pico de calor. ¿Okay? Cuando estamos a las 10:30, 11, queremos que el sustrato ya haya drenado. ¿Sí? Eso es para asegurar que la conductividad nocturna haya bajado y que tenemos suficiente agua para dar a la planta en tiempo de alta demanda de agua. Y luego mantén el drenaje durante todo el día.
Luego vamos a hablar más del porcentaje. El porcentaje de drenaje depende de la conductividad del agua de drenaje. O sea, el 30% no es una regla rígida. ¿Sí? El 30% no es el objetivo. El objetivo es mantener la conductividad adecuada en el drenaje, en el sustrato y en el drenaje. ¿Ok? Y el porcentaje de drenaje es una herramienta para lograr esta conductividad. Un momento, por favor. Ok. Es recomendado mantener volúmenes fijos de riego e intervalos variables. Como pueden ver aquí, las columnas de riego son de la misma altura. Es el volumen, ¿ok? El volumen de los pulsos siempre son del mismo volumen o la misma duración. Y podemos jugar o variar la frecuencia de estos riegos para lograr la gráfica deseada. Si vamos a cambiar volumen y también frecuencia, nos vamos a perder. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros recomendamos es intervalos variables, pero volúmenes de riego fijos. Fibra de coco no es como un vino. Sí, el vino va mejorando con los años. El sustrato, lamentablemente, no. Cuando es un sustrato orgánico, el sustrato se degrada con el agua, con los fertilizantes, con la actividad de la raíz, con la actividad de los microorganismos y se hace más fino con el tiempo. Cuando se hace más fino, baja su capacidad de aeración y se aumenta su capacidad de retención de agua. Entonces, obviamente, un sustrato de 2 años tenemos que regarlo diferente que un sustrato nuevo. ¿Okay? Aquí vamos a dar riegos cortos y frecuentes y aquí riegos más largos y más espaciados. El tip número 3, mide, no adivina. Puedes mirar al sol y adivinar la hora, pero prefieres usar un reloj, ¿verdad? ¿Por qué adivinar cuando se trata del manejo de riego? Especialmente cultivando en un sustrato que requiere alta precisión. Es muy importante recordar que a final de cuentas es un negocio. Se ha hecho una inversión fuerte en la estructura, en las plantas, en el sustrato, en el sistema de riego, en mano de obra. Entonces, tenemos que buscar esta precisión en el fertiriego para poder pagar esta inversión lo antes o lo más pronto posible. Para eso, recomendamos usar sensores. Opción número 1 es usar un sensor de humedad volumétrica. Como pueden ver aquí, manejamos sensores de grado de investigación de la marca Delta T. Se coloca en el sustrato, también se usa en suelo y da la gráfica que vimos anteriormente del porcentaje de humedad volumétrica en el sustrato. La segunda opción es usar una báscula. La báscula mide la pérdida de peso, que es la pérdida de agua, bueno, también cuando se cosecha o cuando hace un deshoje, pero básicamente es la pérdida de peso por la pérdida de agua y recibimos una gráfica muy similar a la gráfica que da el sensor de humedad. Y de acuerdo a eso se toman decisiones acerca del manejo del riego. Opción número 3 es combinar el riego por radiación usando un piranómetro con medición de drenaje, ¿sí? Que es a través de un lisímetro automático y o con sensor de humedad. O sea, podemos combinar riego por radiación con sensor de humedad también, como en este caso. Si vemos la gráfica y de acuerdo a la gráfica, programamos el controlador y definimos los niveles de radiación acumulada en cada periodo del día. El reto número 2
es prevenir la salinización del sustrato. El agua de riego contiene sales. Todo lo que vemos en el análisis de agua está disponible para la planta, para bien o para mal. Digo para bien o para mal porque algunos de los iones que están en el agua son iones tóxicos, como el sodio, el cloruro, el boro. La planta lo necesita en cantidades muy pequeñas y muy rápido puede volverse a ser tóxico en cantidades muy bajas. Y hay sales que son benéficas, obviamente, son nutrientes para la planta: calcio, magnesio, potasio, fósforo. Entonces, el agua contiene sales y cuando aplicamos agua regando, aplicamos también estas sales. Los fertilizantes son sales. Alta concentración de sales puede dañar a las plantas por toxicidad, ¿sí?, de algunos elementos, o por alta presión osmótica que limite la toma de agua por la planta. En en condición de ambiente salino, el agua no puede entrar a la raíz y la planta no puede tomar su agua con facilidad. Riegos demasiado cortos podrían no ser suficientes para empujar las sales fuera de la zona radicular. El drenaje, cuando tenemos el porcentaje de drenaje adecuado, tenemos un lavado continuo de sales fuera del contenedor, fuera de la zona radicular. Si manejamos pulsos demasiado cortos, el agua puede quedarse más arriba y no bajar suficientemente. Lo vamos a ver también en el porcentaje de drenaje, pero en general pulsos demasiado cortos dificultan el lavado del sustrato. Hay un mínimo que hay que mantener. Ahora hay que elegir el caudal adecuado del gotero. Un caudal alto, que hace especialmente en sustrato poroso, hace como un canal. El agua fluye muy rápido por gravedad hacia abajo y ahora una parte sale y otra parte, o sea, por el hecho que se satura aquí en la parte de abajo, ahora empieza a subir por capilaridad. Cuando sube por capilaridad, mueve sales hacia la superficie y podemos ver aquí que tenemos acumulación de sales arriba. Entonces, no es lo ideal manejar caudal tan alto en un solo punto. A veces se maneja un gotero de 4, pero distribuido en 2 o 4 puntos. Movimiento lento de agua se logra cuando tenemos un gotero de bajo flujo. Ahí tenemos un movimiento lento de agua desde arriba hacia abajo. Damos suficiente tiempo para que las fuerzas del sustrato, la capilaridad y la adhesión hagan su fuerza y muevan el agua hacia los lados y luego hacia abajo por la ayuda de la gravedad. Así logramos un lavado eficiente de sales desde arriba hacia abajo. Okay. Recomendamos un pulso mínimo de 2 minutos, que obviamente se varía de acuerdo al caudal del gotero y al tipo de sustrato, pero 2 minutos es como una regla, buena regla de dedo. Tip número 5, monitorea tu drenaje. El drenaje es una herramienta, no es un objetivo, como les mencionaba. El drenaje está ahí para asegurarse que no se acumulen sales en el sustrato y dañen sus plantas. Se recomienda la medición diaria de los niveles de conductividad eléctrica, del gotero y del drenaje. El delta, o la diferencia de la conductividad eléctrica entre el drenaje, el agua de drenaje y el agua de riego, recomendado es entre 0.5 y 1 decisiemens por metro. Este delta indica un proceso balanceado. Un delta más alto indica desbalanceado, o sea, acumulación ya de sales. Y acumulación de sales puede ser o que aplicamos demasiado o que regamos muy poco y drenamos poco.
Usa una medición de volumen de drenaje como apoyo al riego. Entonces, siempre cuando planeas tu sistema de riego, tienes que definir dónde voy a colocar mi medición de drenaje. Normalmente se pone en un lugar representativo, plantas sanas en un lugar representativo, porque de esto se basa todo el manejo de riego. Pero no olvides a planear también la medición de drenaje, y la medición puede ser manual o puede ser automática. El reto número 3 es lograr buena distribución de agua, óptima distribución de agua. Normalmente la gravedad es más fuerte que la capilaridad. Obviamente depende del caudal del gotero, a mayor caudal, bueno, vamos a ver, depende del caudal del gotero y depende de la textura del sustrato. A mayor caudal, como vimos anteriormente, mayor es el flujo vertical. Mandamos el agua más rápido hacia abajo. A mayor tamaño de poros, tenemos poros grandes, canales de poros grandes, tenemos mayor flujo vertical. Entonces, cuando tenemos un sustrato de poros grandes, mejor usar goteros de bajo flujo. Recuerdan, las raíces solo existen y prosperan en ambientes húmedos y no salinos. Recuerdan que todo el crecimiento, el potencial de la planta, depende de la capacidad de absorción de agua y de nutrientes de la raíz. Si tenemos raíz satisfecha, vamos a tener también un follaje satisfecho y frutos de buena calidad. Sin raíz no podemos lograr el potencial del cultivo. No hay agua, no hay raíz. También no hay oxígeno, no hay raíz. Y si hay salinidad, no hay raíces. O sea, las raíces no crecen en ambiente salino o en un ambiente seco. El tip número 6, extiende el agua por la superficie lo más ancho posible. ¿Sí? Como podemos ver aquí, en una maceta de arándano, podemos ver un desarrollo muy bueno de la raíz usando 4 puntos de agua, 4 piquetas o estacas. Aquí es lo que les comentaba. Usa múltiples salidas de agua, aquí son 4 puntos. Cuando inició el cultivo de arándanos aquí en México, se usaban 2 puntos de agua nomás. Luego la gente empezó a probar 4 puntos y fue mucho mejor. La gente que tenía 2 empezó a mover las piquetas, significaba mucha mano de obra y también estrés para la planta cada vez que se movían las piquetas. Las raíces que se concentraban cerca de la piqueta de repente se quedaba sin agua o con menos agua y se estresaba la planta. Entonces, desde un principio con 4 estacas o 4 puntos de agua. Vamos a hacer un resumen, recapitulamos. El reto número 1 es el bajo buffer. Tip número 1, elige la combinación adecuada entre el tipo de sustrato y el contenedor. Tip número 2, usa el riego por pulsos adecuadamente. Hay que adecuar el número de pulsos y el manejo a la textura del sustrato y al contenedor. El reto número 2, prevenir la salinización del sustrato. Y el tip número 4 es duración mínima de riego de 2 minutos. Monitorea tu drenaje. El reto número 3, distribución del agua. Tip número 6, extiende el agua por la superficie lo más ancho posible. Y tip número 7, usa múltiples salidas de agua, ¿sí? Ok, hasta aquí parte número 1. Vamos a tomar aire y vamos a seguir con el fertirriego para cultivos hidropónicos. Okay, vamos a hablar de los conceptos básicos de fertirriego, ajustes de pH, monitoreo, el fertirriego, fertilizantes,
y soluciones. ¿Cuál es la diferencia entre hidroponía o cultivo en sustrato versus suelo? El volumen radicular en suelo es grande, en cultivo hidropónico es pequeño. El medio de cultivo en suelo es vivo en el sentido que hay microorganismos que viven en el sustrato y hay que tomarlos en cuenta. Algunos son benéficos, algunos son patógenos, pero es un medio vivo. En cultivo hidropónico puede ser inerte, vimos que hay sustratos que son inertes, o puede ser orgánico, o sea, no inerte, como la fibra de coco o el pitmos. Capacidad buffer del suelo alta, son cambios lentos, también por el volumen. Y en cultivo hidropónico la capacidad de buffer es baja, los cambios son muy rápidos. Microelementos en suelo presentes, pero hay que reforzar. Cultivo hidropónico, por ser inerte o contener pocos micronutrientes, son indispensables, son necesarios. Siempre hay que aplicar una solución nutritiva micronutrientes. El pH en suelo depende del suelo, es muy difícil acidificar un suelo. El suelo tiene muchos carbonatos y es muy difícil acidificar un suelo. Hay suelos ácidos, pero la mayoría en México son alcalinos. En cultivo hidropónico, aunque los diferentes sustratos tienen un pH inicial diferente, por ejemplo, la perlita tiene pH alcalino, entonces 7 y 8, y el pitmos puede tener 3.5, 4, pero después de un tiempo ya prácticamente el pH depende de la solución nutritiva que vamos a aplicar. Depende de nosotros, de los productores. En suelo podemos aplicar más amonio, alto porcentaje de amonio, 10 a 15%, mientras que en cultivo en sustrato tenemos que manejar un porcentaje lo más bajo posible de amonio. No estoy hablando de arándano, arándano necesita alto porcentaje de amonio. Urea en suelo sí está permitida, se aplica. En suelo no está permitida porque la urea no contribuye conductividad eléctrica, no tiene carga eléctrica, entonces no podemos usar la conductividad eléctrica como medio para, o como parámetro para conocer el contenido de los minerales en la solución. Salinidad, el cultivo en suelo es sensible en el aspecto que si salinizamos el suelo luego para lavarlo, es difícil, especialmente suelos arcillosos, es muy difícil lavarlos. En suelo arenoso es casi como un sustrato y sí lo podemos lavar, pero arcillosos no. El cultivo hidropónico es muy sensible a la salinidad, se saliniza rápido. Lo bueno es que podemos lavarlo rápido y cambiar la situación. Calidad de agua es importante en cultivo en suelo, es importante para la textura del suelo, es importante para armar la solución nutritiva o completar la solución nutritiva. En cultivo hidropónico, extremadamente importante, ¿sí? la calidad de agua. Calcio, aplicación de calcio en cultivo en suelo es benéfico, aunque el suelo tiene carbonatos de calcio y con la aplicación de ácido se libera el calcio, pero en toda manera el calcio, aportación adicional de calcio, tiene un beneficio. En cultivo hidropónico no hay calcio disponible, hay que aplicarlo en la solución nutritiva y en altas cantidades. Método de fertilización en cultivo en suelo puede ser por cantidad, o sea, buscando unidades o kilogramos por hectárea, por día. Y en cultivo hidropónico siempre es proporcional. Vamos a seguir hidroponía contra suelo. En hidroponía trabajamos con concentraciones.
siempre y no con cantidades. El concepto es suministrar a la planta una solución ideal para una absorción óptima de nutrientes, concentración ideal de cada nutriente, es lo que estamos buscando en la solución nutritiva. Buscamos también una relación ideal entre los nutrientes, no solamente la cantidad absoluta o la concentración absoluta, sino también la relación con otros nutrientes que pueden ser antagonistas. Luego vamos a hablar de esto también. Y buscamos una cierta conductividad eléctrica óptima y un pH óptimo. Y siempre tenemos que monitorear constantemente la solución de riego y de drenaje. No hay una sola receta para un cultivo, ¿sí? Cada variedad es diferente, las condiciones son diferentes, los sustratos son diferentes. Entonces pueden empezar con una solución nutritiva, pero hay que estar pendiente, monitorear, ver la planta, cómo responde la salinidad del sustrato, del drenaje y responder. ¿Cómo expresamos la concentración del ion en la solución nutritiva? Y ahí vienen varios términos. El primero es el término de milimoles por litro. Milimoles por litro. Y es la cantidad o número de iones en la solución nutritiva. ¿Ok? Aquí viene el número de mol. Pueden ver. El otro concepto o término son los miliequivalentes por litro y es la carga total del ion. Recuerden que los iones tienen una carga eléctrica, puede ser positiva, puede ser negativa. La carga total del ion se expresa en miliequivalentes por litro. El otro término son las partes por millón o los gramos por metro cúbico o miligramos por litro. Y es el peso total del ion. ¿Okay? Entonces tuvimos aquí número o cantidad, carga eléctrica y peso del ion. ¿Cómo pasamos o convertimos de un término al otro? Para pasar de milimoles a miliequivalentes, simplemente hay que multiplicar por la valencia. Aquí en la tabla podemos ver la valencia o número de cargas que tiene cada ion, y hay que multiplicar por la carga. Para pasar de milimoles a partes por millón, multiplicar por el peso atómico. ¿Ok? Y aquí vienen también los pesos atómicos de los nutrientes principales. Hacemos un ejercicio con el calcio, 2 milimoles por litro. Para pasar a miliequivalentes por litro, multiplicamos 2 milimoles por 2 cargas positivas que tiene el calcio, llegamos a 4 miliequivalentes por litro. Para pasar de 2 milimoles a partes por millón, multiplicamos los 2 milimoles por el peso atómico del calcio, ¿okay? Que vemos aquí, y nos da 80.16 partes por millón. ¿Cómo calculamos las partes por millón? Usamos esta ecuación. Aquí están las partes por millón y tenemos aquí todos los componentes que juegan en la preparación de la solución nutritiva. El porcentaje del nutriente en el fertilizante. Multiplicamos por la inyección en litros por metro cúbico. Eso es lo que programamos en el programa de fertilizante. Y multiplicamos por los kilogramos del fertilizante en el tanque. Multiplicamos por una constante de 10. Y dividimos entre el volumen de agua o de la solución final en el tanque en litros. Recuerdan que si tienen un tanque de 2500 y lo llenan hasta 2000, tienen que poner aquí 2000 y no 2500. Vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿Cuántos kilogramos de sulfato de magnesio al 9.7% de magnesio hay que poner en un tanque de 1000 litros con una inyección de 5 litros por metro cúbico para lograr 40 partes por millón? ¿Qué estamos buscando? Los kilogramos. ¿Ok? Entonces, 40 partes por millón es igual a 9.7, que es el porcentaje del magnesio en el sulfato de magnesio, por 5 litros por metro cúbico de inyección, por los kilogramos que estamos buscando, por la constante 10,
entre 1000, que es el volumen de agua en el tanque. Despejamos todo y llegamos a 82.5 kilogramos de sulfato de magnesio. Es lo que hay que poner en el tanque. Hay una sinergia y antagonismo entre nutrientes. Es importante conocerlo porque a veces vemos una deficiencia y queremos reforzar un nutriente y aumentamos sin tomar en cuenta que al momento de aumentarlo vamos a crear otra deficiencia de un nutriente antagonista o antagónico, perdón, antagónico al otro nutriente. Aquí podemos ver que cuando aumentamos el potasio, con esta línea azul, bajamos la asimilación del magnesio. Potasio y magnesio tienen un antagonismo, como podemos ver aquí en este círculo de relaciones. Magnesio y potasio son antagónicos, mientras magnesio y nitrógeno tienen una sinergia. Aumentamos el magnesio, también aumentamos la asimilación del nitrógeno. Ajuste de pH. Para una absorción óptima de nutrientes es necesario mantener el pH entre 5.5 y 6.5 en la zona radicular. Y para arándano, el pH óptimo es alrededor de 5. Cuando el pH es alto, mayor a 6.5, hay un riesgo de precipitación de calcio más fósforo. Calcio y fósforo se reaccionan, se juntan, se hacen insolubles como una roca fosfórica y se sedimentan. Ya no están disponibles para la planta. Baja disponibilidad de micronutrientes. Micronutrientes necesitan un pH ligeramente ácido y también el fósforo. Cuando tenemos pH bajo, o sea, menor de 5, podemos afectar el sustrato. El pegamento de la lana de roca puede ser afectado. Y también la perlita, que es un silicato de aluminio, puede liberar aluminio. Y aluminio es tóxico para las raíces. Tomarlo en cuenta. Y también pH bajo baja la disponibilidad del fósforo. Aquí en esta gráfica podemos conocer la relación entre el contenido de bicarbonato, en este caso en partes por millón, y el pH. Podemos ver que a menor, bueno, vamos a bajar aquí, a menor contenido de bicarbonato, a menor contenido de bicarbonato, el pH también va disminuyendo. Y aquí, en el rango óptimo que manejamos, alrededor de 5.5, 5.8, 5 para arándano, estamos en un punto delicado, porque si descuidamos la aplicación de ácido y aplicamos un poco más, muy rápido podemos hacer que el pH baje demasiado. ¿Cuánto ácido aplicar? Se puede estimar, pero es mejor hacer una prueba en el campo agregando ácido al 1%. Eso quiere decir preparar una solución de 990 mililitros de agua con 10 mililitros de ácido. Siempre agregar ácido al agua y nunca al revés. Entonces, ácido al 1% a un litro de agua de riego, agua del pozo, de la fuente de agua, hasta llegar al pH deseado. Esto se hace con una jeringa, 1 mililitro a la vez. Cada mililitro que agregamos a este litro es igual a 1 litro por metro cúbico de inyección. Por ejemplo, si necesitabas 5 mililitros por litro para llegar a tu pH deseado, eso quiere decir que tienes que inyectar 5 litros por metro cúbico de la solución al 1%. O sea, prepara tu tanque al 1% e inyecta 5 litros por metro cúbico y vas a lograr tu pH ideal. Lo ideal es hacerlo ya a la solución con fertilizante, pero da buena indicación así también. Y eso significa que tienes que aplicar, tomando en cuenta que la solución está al 1%,
0.05 litros por metro cúbico del ácido concentrado, ¿sí? 5 por 1% nos da 0.05. Entonces son 50 mililitros del ácido concentrado por metro cúbico de agua. Eso es lo que hay que aplicar. Hay que hacer una corrección según el análisis de drenaje. Cultivos, primero, conductividad eléctrica. Cultivos sensibles, vamos a buscar un delta de conductividad entre la solución de riego y la solución de drenaje de 0.4 0.5 decisimes por metro. En cultivos moderadamente sensibles como tomate, por ejemplo. Aquí es pepino, arándano, pimiento. Aquí es tomate cherry. Podemos manejar un delta conductividad de 0.8 y 1. El pH en el drenaje buscamos que sea el pH óptimo para el cultivo. Recuerdan que la relación amonio-nitrato también afecta el pH. En arándano, donde se maneja alto porcentaje de amonio, poco a poco el sustrato va acidificando y no hace falta manejar soluciones tan ácidas. Se puede manejar pH mayor, 5.5, o hasta más, si vemos que la solución de drenaje está por debajo de 5. Aquí hay unas reglas, cómo hacer corrección de la solución nutritiva de acuerdo al análisis de drenaje. Por lo general, la concentración de calcio y magnesio suele aumentar en el drenaje. Vamos a encontrar más calcio y más magnesio en el drenaje que en la solución nutritiva, mientras que la solución de NPK y azufre suele ser similar o ligeramente inferior a la concentración del gotero. ¿Okay? Y se puede hacer ajustes en la solución nutritiva, normalmente es entre 10 y 20% más o menos. Podemos hacer ajustes y correcciones de la solución nutritiva. Veo que voy corto en el tiempo. Voy a tratar de hacerlo más rápido. Las fuentes para hidroponía. Tenemos fuentes de nitrógeno, el amonio. El amonio reduce el pH, pero es antagonista al calcio, entonces puede tener o causar problemas de pudrición apical en tomate, es el blossom end rot. Normalmente para hortalizas predomina el nitrato que el amonio, 90% y 10% de amonio. En arándano predomina el amonio. El nitrato puede prevenir de nitrato de calcio, potasio, magnesio, ácido nítrico. La urea, como les comentaba, no es recomendada por no tener carga eléctrica. No la podemos medir. El fósforo, para mantener bajas concentraciones de amonio, la fuente principal de fósforo, mejor que sea de MKP, fosfato monopotásico, o de ácido fosfórico. Potasio normalmente es el sulfato de potasio y nitrato de potasio, son libres de cloruro. Y por eso también MKP. Calcio normalmente es el nitrato de calcio. En tomate también se puede usar cloruro de calcio. Magnesio normalmente es el o sulfato de magnesio o nitrato de magnesio. Muchas veces se aplica mucho nitrato de calcio y de potasio, y para no aumentar el nitrógeno más, usamos más el sulfato de magnesio y no el nitrato de magnesio. Micronutrientes normalmente se usan quelatos EDTA con una pequeña proporción de EDHA que es más estable en pHs altos, EDH para hierro. Y en sistema de circulación usamos DTPA debido a su estabilidad a los rayos UV. Los rayos UV rompen los quelatos EDTA. Y el hecho que no pinta el agua, cuando un fertilizante o un producto pinta el agua, la desinfección UV no es eficiente, entonces hay que evitar. Los puntos a considerar en el cálculo y en la preparación de la solución nutritiva: tener un análisis químico reciente de la fuente de agua, es la base.
Hay que tener uno reciente y confiable también. Conocer y tomar en cuenta las características del equipo de inyección, número de tanques, su volumen, la tasa máxima de inyección. No podemos pedir de un equipo de inyección que inyecte 20 litros por metro cúbico si su capacidad de Venturis no permite hacer esto. Tenemos que conocer la tasa máxima. Conocer el contenido exacto de los fertilizantes es la base para el cálculo. Y la preparación de los tanques, nunca mezclar en el mismo tanque calcio con sulfato. Hace esto, sulfato de calcio no soluble, y calcio con fosfato. Ya vimos que sedimenta el calcio con fosfato. Y nunca pasar el límite de solubilidad. Hay que buscar el límite de solubilidad en la hoja técnica de acuerdo a la temperatura de agua. Ok, esta es la segunda parte. Espero que me permitan seguir. La tercera parte habla de los goteros y accesorios para el riego intensivo de precisión o riego por pulsos. ¿Por qué regar en pulsos cortos y frecuentes? Esto viene de la capacidad de retención de agua del sustrato disponible para la raíz. Vamos a hacer un cálculo. Ya empezamos a ver esta tabla y vamos a seguir. Tenemos el suelo. Es un suelo franco-arenoso con la configuración que vimos anteriormente. También el sustrato. El cultivo es tomate. Entonces vimos ya el volumen litros por planta. Agua disponible en un suelo franco-arenoso es el 10% del volumen. Entonces tenemos aquí 10% de 83, tenemos 8.3. Vamos a permitir un agotamiento del agua disponible de 30%. Eso quiere decir que cada planta tiene disponible o sea, como agotamiento de 2.5 litros. Si el consumo diario de una planta de tomate es de 2.5 litros, entonces, ¿cuántos riegos por día tenemos que dar? Un riego por día. En fibra de coco, el volumen por planta es de 3, el agua disponible es 20, y el porcentaje de agotamiento, de pérdida del agua disponible es 15%. Eso nos lleva a 90 mililitros por riego o por pulso. Muchos riegan con 100, muy cerca. Y si el consumo diario es de 2.5 litros por planta, 2.5 entre 0.09 nos lleva a 28 pulsos por día. Ok, entonces tenemos un sustrato de bajo volumen, baja capacidad de retención de agua. Tenemos que regarlo con mayor frecuencia. Aparte que el riego por pulsos provee muchas ventajas que vimos anteriormente, de frescura, de todo lo que vimos anteriormente. ¿Cuál es la estrategia de riego en pulsos? Hay que identificar el punto de capacidad de riego y si queremos drenaje tenemos que regar por arriba de la capacidad de riego y sabemos que todo lo que esté por arriba de la capacidad de riego va a ser drenaje. ¿Sí? Aquí tenemos un sustrato saturado, empieza a drenar. Cuando deja de drenar estamos en capacidad de campo. Entonces, si ya estamos aquí en capacidad de campo y vamos a aplicar, estamos aquí en capacidad de campo y vamos a seguir aplicando agua, toda esta agua va a ser drenaje. Entonces, aquí en el primer riego no llegamos a capacidad de campo y no hubo drenaje. Pero luego, y recuerdan que lo ideal es a partir de las 10:30, 11, que es el pico de calor, ya está por arriba de capacidad de campo en los riegos para tener drenaje y mantener siempre la curva por arriba de la capacidad de campo para mantener el drenaje durante todo el día. ¿Okay? Cuando empezamos a regar, esa es la gráfica nocturna. Cuando vemos que la gráfica empieza a bajar, eso quiere decir que la planta se despertó, podemos decir, empezó a tomar agua. Y en este momento tenemos ya que empezar a regar. Si en un invernadero de 10 hectáreas hay 200,000 goteros y se aplican
30 pulsos de 100 mililitros por gotero por día. Esto equivale a llenar 6 millones de tazas de café con 100 mililitros en un día. Y eso sucede todos los días. Queremos que todas las tazas estén igualmente llenas con la misma cantidad y calidad de café y todo el tiempo. Para agregar impulsos hay que evitar el drenado y el llenado del sistema. O sea, queremos el sistema siempre lleno de agua. ¿Okay? Aquí podemos ver el flujo a lo largo del tiempo en un sistema sin mecanismo antidrenante. Entonces, tenemos, cuando iniciamos un riego, tenemos el sistema parcialmente vacío, ¿sí? Por el hecho que el sistema drenó al final del último riego, tenemos el sistema parcialmente vacío. Entonces, cuando empezamos el riego, si el flujo de la válvula es de 30 metros cúbicos por hora, vamos a empezar el riego con 45 metros cúbicos por hora, ¿sí? Por el proceso de llenado. Y poco a poco se llena el sistema y el caudal va bajando, 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 hasta llegar al flujo del sistema. Un momento. Algo pasó. Sí me están viendo, ¿verdad? Ok, entonces, aquí estamos regando, tenemos un riego uniforme. En este proceso de llenado tenemos el caudal alto, tenemos la presión baja y tenemos riego no uniforme. Tenemos que tratar de evitar este proceso de llenado, porque en este periodo de llenado algunas plantas reciben más agua y más fertilizante que otras. Bueno, aquí tenemos un riego uniforme y cuando se acaba el riego, se cierra la válvula y el caudal baja drásticamente, pero se sigue drenando el sistema. Sí, los goteros no son antidrenantes y siguen goteando. Entonces, seguimos viendo un flujo, drenando, 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 hasta que se acaba el drenado y todo se acabó. Okay. Aquí en este proceso, las plantas que están en las partes bajas reciben más agua que otras y pueden llegar a exceso de agua y las raíces pueden asfixiarse y morir. ¿Cuál es la situación ideal? Eliminar este drenado. ¿Okay? Cuando se acabe el riego, que esta línea baje hasta acá y tener cero drenado. ¿Okay? Eso es lo ideal. Y cuando tenemos esto, vamos a tener también un cero de llenado, de tiempo de llenado. Vamos a tener riego uniforme a lo largo de todo el riego. Y eso lo logramos usando goteros antidrenantes. ¿Cuál es la solución? Hay dos soluciones. Primero, reducir el volumen del agua estacionada usando tubos de conducción telescópicos, como podemos ver aquí. Empezamos con un diámetro grande y poco a poco vamos disminuyendo el diámetro. Así reducimos el volumen estacionado. Y mangueras de riego de menor diámetro. ¿Okay? Normalmente van 16, 17 y 20 milímetros en situaciones especiales de surcos muy largos. La otra solución es usar sistema Compensated Non-Leakage, o sea, CNL. Es autocompensado y además antidrenante. En sustrato es obligatorio usar goteros que son antidrenantes. Hay goteros que son autocompensados y no son antidrenantes, pero estos no son goteros para sustrato. ¿Qué significa CNL? Compensated Non-Leakage, autocompensado y antidrenante. Se necesita un gotero que tenga un diafragma. El diafragma, lo que vemos aquí, hace el trabajo de regulación y también sella el gotero cuando baja la presión y evita el drenado. ¿Cómo funciona un mecanismo
antidrenante. Tiene un mecanismo parecido a una válvula check. Cuando la válvula de riego se cierra, la presión en la manguera se disminuye. Y cuando la presión llega por debajo de la presión de cierre del CNL, el CNL cierra el paso de agua, los goteros dejan de gotear y las mangueras permanecen llenas de agua y listas para el siguiente ciclo. ¿Sí? En esta forma se evita el drenado y se minimiza el tiempo de llenado, lo cual lo hace ideal para el riego por pulsos. En pocas palabras, las mangueras permanecen llenas. Al momento que vamos a abrir la válvula, todos los goteros van a empezar a gotear al mismo tiempo y todas estas plantas van a recibir la misma cantidad de agua y la misma cantidad de fertilizante y vamos a tener un cultivo uniforme. Aquí vamos a ver una película. A ver, ¿por qué no veo el... Bueno, no me permite. Vamos a seguir. ¿Qué es la presión de cierre? Otra vez, esa es la presión en la cual el componente, que puede ser el gotero o la válvula DNL que vamos a ver más adelante, deja de pasar agua. Por ejemplo, presión de cierre de 1.4 metros, mientras la presión en la manguera esté menor a 1.4 metros, el gotero estará cerrado y no va a gotear. De acuerdo a la presión de cierre, los goteros de Netafim pueden ser de bajo antidrenante, o sea, low CNL, LCNL, o de alto antidrenante, high CNL. Ok, en este caso, en este ejemplo, tenemos una pendiente de 1% en 140 metros. Entonces, la diferencia de altura nos da una columna de agua, una presión en el último gotero de 1.4 metros. Okay. El mecanismo CNL del Uniram, bajo CNL, tiene presión de cierre de 1.4. Entonces, este gotero no va a estar abierto. ¿Sí? Soporta esta columna de agua. Y todos los goteros que están más arriba, obviamente la presión es menor de 1.4, los goteros no van a gotear. Todos los goteros van a estar cerrados cuando se acabe el riego. Sí, como les comentaba, existen dos niveles, low CNL y bajo CNL. El modelo alto CNL es para terrenos con pendientes más fuertes. Aquí podemos ver presión de cierre de Uniram, de CNL normal o bajo CNL, 0.14 bares o 1.4 metros, mientras el bajo CNL soporta pendientes más fuertes hasta 2.5 metros de presión, el diferencial de altura. El PC es otro gotero autocompensado y antidrenante. En México no se maneja tanto, pero en otras partes sí. Su presión de cierre es de 1.5 metros en bajo CNL y 3 metros en HCNL. Y en PCJ, que es el gotero más común, podemos decir, en hortalizas, aparte de Uniram, obviamente, tiene presión de cierre en bajo CNL de 1.2 metros y 1.8 metros en alto CNL. Otro componente que podemos agregar al sistema para reforzar su capacidad antidrenante es la válvula que se llama DNL. DNL es Drip Lines Non-Leakage, antidrenante para mangueras de riego. Y previene el drenado de la tubería secundaria por las mangueras de las mismas mangueras en las partes bajas. Okay, aquí tenemos la tubería secundaria. Cuando se acaba el riego y hay mucha pendiente, el agua que está en la secundaria puede drenar por las mangueras en las partes bajas, por los goteros que están en las partes bajas.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se agrega aquí una válvula DNL. Y se evita el drenado. ¿Cómo se utiliza? Con goteros que no son autocompensados. Esto obviamente es para campo abierto, no es para sustrato. Se coloca aquí en el elevador y se evita el drenado de la secundaria por las mangueras. Y cuando el mecanismo CNL de los goteros autocompensados y antidrenantes no es suficiente, drenos con pendientes fuertes, ¿ok? Colocado en el tubo elevador, como aquí, o puede ser a lo largo de la manguera. Hay diferentes capacidades de DNL, ¿sí? Diferentes presiones. Y podemos ver que el rojo, soporta hasta 2 metros de altura. Este es de 4 metros, 6 metros y 8 metros. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. En este ejemplo tenemos pendiente de 2 metros, de 2% en 140 metros, lo que genera una diferencia de altura de 2.8 metros en 140 metros. Entonces, después de 70 metros ya tenemos 1.4 metros de presión. Entonces, los goteros que van a estar aquí, a partir de este punto, van a ver una presión mayor a 1.4 metros. Si esta presión vence la fuerza del mecanismo CNL, abre el gotero y los goteros se drenan. Aquí todos los goteros se drenan. En los primeros 70 metros la presión es menor de 1.4 metros, el mecanismo antidrenante funciona y los goteros no drenan. Entonces aquí tenemos un drenado parcial. ¿Cuál es la solución? La solución es agregar una válvula DNL. Esta válvula DNL de 2 metros soporta esta columna de agua que es de 1.4, se mantiene cerrada, no hay suficiente presión para abrir esta válvula, estamos 2 metros de presión y no tenemos 1.4. Esta válvula se va a quedar cerrada, entonces aquí vamos a empezar otra vez de presión 0 y vamos a tener al final 1.4 y no 2.8. En este caso tenemos aquí presiones menor a 1.4 en esta parte y también menores a 1.4 en esta parte. No tenemos presiones que vencen el mecanismo antidrenante y los goteros no van a drenar al final del riego. Podemos poner hasta 2 válvulas DNL. Si la pendiente es muy fuerte, por ejemplo 3%, tenemos que poner 2 válvulas antidrenante a lo largo de la manguera. Ok, entonces combinar la instalación de goteros CNL y válvulas DNL previene el drenado cuando tenemos una presión mayor a la presión de cierre del gotero. Okay, tenemos también un modelo para gotero enterado, donde la manguera va enterada. Ponemos una tapa. Y esto sería todo. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Sí, vos. ¿Sí tenemos? Ok, voy a revisar las preguntas en el WhatsApp. ¿Qué porcentaje diferencia de conductividad eléctrica debe de haber entre la conductividad eléctrica del agua de riego y la conductividad del agua de drenaje? Creo que esta pregunta ya la contesté. En cultivos sensibles a salinidad, mejor manejar 0.4 a 0.5 de diferencia, como pepino, pimiento, arándanos, una diferencia pequeña. Cuando es un cultivo resistente como tomate, podemos manejar una diferencia de 0.8 hasta 1 decisiemens por metro.
Otra pregunta, ¿sirve de algo utilizar organismos benéficos en sustratos a base de fibra de coco? Es buena pregunta. Depende cuáles son los organismos benéficos. Si son, por ejemplo, tricodermas que protegen la raíz contra hongos patógenos, obviamente sí conviene. Hay también micorrizas que ayudan a la asimilación de los nutrientes y conviene, viven en simbiosis con la raíz, contribuyen nutrientes a la raíz, por un lado. Por otro lado, disfrutan de los azúcares que llegan a la raíz del follaje. Es una simbiosis, todos ganan y conviene. Es recomendable la mezcla de sustratos inertes y orgánicos. Sí conviene. Los sustratos orgánicos son sustratos que aumentan la retención de agua y de nutrientes, tienen mayor intercambio catiónico, por lo tanto su capacidad buffer es mayor, retienen más nutrientes, los cambios son más lentos, son también sustratos más frescos. Si comparamos la temperatura de fibra de coco con la temperatura de tesontle, por ejemplo, obviamente el tesontle es un sustrato más caliente, o sea, se calienta, guarda calor, mucho más que un sustrato orgánico como la fibra de coco. Entonces, sí conviene. Otra pregunta, ¿cuántos ciclos dura la fibra de coco en cultivo de pimiento? Lo ideal es usarla un solo ciclo. Se puede usar un segundo ciclo, pero el crecimiento del cultivo no es igual. Recuerdan que es un volumen pequeño, la raíz durante 9 o 10 meses de cultivo compactan mucho el sustrato y al momento de plantar de nuevo, hay zonas que se compactan menos, se compactan más y el cultivo ya no va a ser uniforme. Si es una canaleta abierta o una bolsa donde pueden sacar la raíz, sacar la planta con su raíz y agregar fibra de mayor textura, mezclar con el sustrato, sí se puede sin problema usar la fibra de coco un ciclo más. Pero cuando son bolis cerrados y herméticos, compactos, lo ideal es no usar la fibra de coco un ciclo más. Otra pregunta, ¿la vida del sustrato intercambia cationes? No entendí bien la pregunta, pero con la vida del sustrato, lo que sucede es que la materia orgánica, si es fibra de coco o si es pitmos, se degrada. La partícula se hace más fina y retiene, por lo tanto, más agua y deja menos, hay menos espacio con poros grandes. Entonces, hay mayor retención de agua y menor aeración. Entonces, hay que cuidar con eso. El intercambio catiónico puede ser que se aumenta porque partículas pequeñas tienen, a fin de cuentas, mayor área de superficie. Entonces, debe de haber más superficie de partícula y mayor intercambio catiónico. Y la última, no la última, ¿qué porcentaje de drenaje es recomendable? El porcentaje de drenaje, como les comentaba, no es el objetivo. Se recomienda como reglas de dedo partir el día en 3 periodos. Periodo de la mañana, que puede ser hasta las 11 de la mañana. Luego de 11 a 2, 2 y media, es el periodo del mediodía. Y luego el tercer periodo es la tarde, de 2 y media hasta el final del riego. Y en cada periodo definir un porcentaje ideal. Por ejemplo, en la mañana se puede manejar un 15% de drenaje,
Luego, en el periodo del mediodía, 35, bueno, entre 30 y 40%. Y en el periodo final, en el tercer periodo, manejar alrededor de 20, 30%, depende de cómo estuvo el día. Recuerdan que en la tarde todavía tenemos, en un invernadero tenemos las temperaturas acumuladas del periodo del mediodía, así que tenemos un ambiente caliente y la planta sigue consumiendo mucha agua, pues alrededor de 20-30% en el último periodo. Pero, como les comentaba, hay que buscar porcentaje que nos dé un buen lavado del sustrato y que no resulta en un aumento de la conductividad eléctrica del drenaje. Y la última pregunta, no es la última, perdón. ¿Existen DNL para laterales de 12 o 16 milímetros? Sí se puede, o sea, de 12 milímetros podemos, o sea, tenemos un conector dentado a 12 milímetros con una rosca adecuada para conectarnos a la válvula DNL, sea de media o de 3/4, y podemos conectar a la manguera, sí, sin problema. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Puedo corregir pH con cal apagada o hidróxido de calcio? En sustrato no se usa tanto. Se puede aplicar para aumentar el pH en dado caso que tenemos un pH demasiado bajo, pero es suficiente aplicar el agua de riego, que normalmente es agua con pH mayor a 7, o sea, contiene bicarbonatos, por lo menos un miliequivalente de bicarbonato y un pH normalmente neutro y alcalino, y con eso se eleva el pH del sustrato. Ok, espero que con eso he contestado todas las preguntas. Yo creo que con eso podemos terminar la presentación. Les agradezco mucho por la atención. Para mí fue un placer siempre compartir información, y si necesitan más información o tienen más dudas, mi correo venía en la primera diapositiva y siempre me pueden contactar. Entonces, cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.